encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tema de hoy se llama Lo que escondemos nos destruye. Escuche bien, lo que escondemos nos destruye, bajo el versículo de Proverbios 28:13. Y si usted se para a ver el versículo ahí en su Biblia o ahí en la pantalla, podemos entender lo que el Señor nos está queriendo decir. Dice que lo que encubrimos, ¿verdad? Es lo que nos hace mantener estancados. Lo que encubrimos nos detiene. Lo que encubrimos no nos permite dar ese paso. Pero usted podrá decir, está hablando de otra cosa el siervo. Pero me está llamando la atención cuando habla Salomón que el que encubre su pecado no prosperará. Salomón no está hablando de finanzas. Salomón está hablando espiritual. Salomón está hablando de algo que es diferente a lo que pensamos cuando decimos, el que encubre su pecado no prosperará. Y luego pone otra parte más adelante, más el que lo confiesa alcanzará la misericordia. Vemos el trasfondo del antes y el después de este versículo. Nada que ver como cuando empezamos a leerlo. Y sabe que encubrir es pecar. Lo que encubrimos es el pecado. Regularmente lo que tapamos es el pecado. Estamos en una época hoy en día donde las personas están viviendo una vida de apariencia. Estamos viviendo un tiempo donde las personas se esconden. Y usted va a ir a los filtros de las redes sociales y usted va a ver en las redes sociales personas que parecen modelos, pero cuando las conocemos físicamente, nada que ver, ¿verdad? Entonces la persona está escondiéndose. La persona está escondiéndose de sí mismo. No se está escondiendo del Señor, se está escondiendo de sí mismo. No reconocer quién es, ¿verdad? De eso es lo que está hablando esta palabra. Que estamos viviendo tiempos de redes sociales. Estamos viviendo tiempos de que la vida es pública, sí. Pero nadie publica cuando llora. Nadie publica cuando está en depresión. Es más, usted va a ir a las redes sociales porque todos pasamos en redes sociales y usted ha visto alguna que otra embarazada. Se cuentan. Porque nadie quiere publicar lo que es. Publica lo que la gente quiere ver. Entonces, ¿pero por qué? Porque escondemos algo. Y ese algo es siempre el pecado. Estamos en un tiempo donde el pecado lo estamos escondiendo a como dé lugar. ¿Verdad? Estamos viviendo un tiempo donde el pecado, entre más lo ocultemos, mejor es. Estamos viviendo de apariencia, en pocas palabras. Me llama la atención, no voy a citar el versículo, pero usted lo puede buscar en Mateo 23, en delante, donde Dios le habla a los fariseos, le dice, sepulcros blanqueados. Usted sabe, en Israel pulían los sepulcros con cal. Aquello se miraba bonito, hermoso, pero por dentro de esos sepulcros habían huesos. Y Jesús le dice así de esa manera a los fariseos, sepulcro blanqueado. Era gente que aparentaba ser de reino, pero era gente que no sabía qué era el reino. Era gente que aparentaba ser de Dios con su sotana, con su vestido. Era gente que aparentaba, usted los miraba y usted decía, y les gustaba que le llamaran rabí, maestro, y les gustaba tomar los primeros lugares, pero era gente de apariencia. Era gente que encubría su pecado. Lastimosamente estamos viviendo tiempos de apariencia, no tiempos de comunión con Dios. Estamos viviendo tiempos donde la gente piensa que venir a la casa de Dios y luego me voy y salgo por la puerta y sigo igual. Hermano,
No podemos engañar a Dios. Nos podemos mentir a nosotros mismos, que es fácil mentirse a uno mismo. Es fácil, cuando uno se miente a uno mismo, se siente contento, se siente bien, pero por dentro uno sabe que hay cosas que hay que mejorar. Pero por dentro uno sabe que hay cosas que hay que limpiar. Porque la palabra de Dios me dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué vemos que la gente sigue igual? Porque vemos que la gente no se levanta, porque vemos que la gente tiene ganas de renunciar el camino del Señor. Porque hay gente que le da sueño en la iglesia, porque hay gente que se le hace aburrido la iglesia, porque estamos viviendo en apariencia, porque estamos viviendo cómodos en la carne, porque estamos viviendo en la comodidad. Pero cuando nosotros sujetamos la carne y le damos más prioridad al Espíritu, venir a la casa de Dios es un deleite. Venir a la casa de Dios lo disfrutamos. Hacer las cosas como Dios manda afuera es un deleite, un agrado para Dios. Y yo quiero llevarlo un poco más adentro de lo que es encubrir. Porque es algo que nos detiene a todos. Esta palabra, como dice, corta para allá y corta para acá. Y muchas veces encubrimos por necesidad, pero no es de Dios. Es mejor ser real y no ser uno lo que no es, ¿verdad? Y encubrir, como le decía al principio, es pecar. Y pecar es encubrir. La palabra encubrir se relaciona con esconder, con ocultar y con tapar. Con eso se relaciona la palabra. Pero si uno empieza a buscar en la Biblia, vamos a encontrar que encubrir es impedir. Vamos a encontrar en la Biblia que encubrir es justificar. Vamos a descubrir en la palabra que encubrir es engañar. Vamos a encontrar en la palabra que encubrir es negar. Vamos a encontrar en la palabra que encubrir es hipocresía. Vamos a encontrar en la palabra que encubrir es falsedad. Hermano, todo eso está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Y yo por eso ponía el tema, el que encubre o el que se esconde a sí mismo se destruye. O lo que escondemos nos destruye a nosotros mismos. Lo que nosotros estamos tapando ahora es lo que nos está deteniendo nuestro propio avance. Lo que nosotros estamos tratando de ocultar ahora es lo que está deteniendo nuestro crecimiento. Pero si yo te vengo a decir, el día de hoy, quita toda tapadera que tengas. Todo lo que quieres mantener oculto, todo lo que la gente no quiere que se dé cuenta, es tiempo de removerlo. Porque si no, nosotros mismos estamos estancando nuestro propio propósito. Si no, nosotros mismos estamos estancando nuestro propio llamado. Aquí se puede estar dando palabra tras palabra. Palabra que va a sonar bonita a su oído. Palabra que va a sonar bonita en su mente. Pero si nosotros no quitamos de nosotros mismos lo que escondemos, vamos a seguir igual. Quiero que vaya la palabra conmigo y voy a empezar por el principio, donde se gestó el pecado. Quiero que vaya conmigo a Génesis 3:1, pero vamos a leerlo del 7 porque usted conoce esta historia. Génesis 3, 7, 8. Estamos ahí. Y dice la palabra, voy a leerlo. Génesis 3, 8
Vamos a leerlo desde el 7, ¿verdad? Y dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y viene el hombre y la mujer, dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escuche bien, ¿qué había hecho el primer hombre? Había desobedecido a Dios. Había pecado. Había fallado. Y me llama la atención de esto, que el hombre hace el intento por querer solucionar algo. Dice la palabra que cogieron hojas y se hicieron delantales. Se querían tapar porque ellos se sentían desnudos. Habían fallado. Pero ellos todo el tiempo habían estado desnudos. Por eso el Señor, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ellos perdieron la inocencia en ese momento. Dice la palabra que fueron abiertos sus ojos, pero no sus ojos visuales. Fueron abiertos sus ojos espirituales. Porque los ojos ya lo tenían. ¿Con qué iba a ver Adán el león? ¿Con qué iba a ver Adán los pájaros? ¿Con qué iba a ver Adán los insectos para ponerle nombre? ¿Con qué? Lo que se le abrió, lo que perdió Adán fue la inocencia en ese momento. Usted ha visto que los niños son inocentes por naturaleza hasta una cierta edad. Hasta que más o menos alcanzan una edad, empiezan a conocer el mundo. Y empiezan a despertar. Y esa inocencia se va perdiendo poco a poco. El problema es lo que Adán hizo. Adán tuvo un problema en ese momento, en el huerto. Él no empezó como todo el mundo sabe, sino que fue su esposa. Pero a él se le había denegado una responsabilidad. Y él no la cuidó esa responsabilidad. Ahí nace el temor, ahí nace el miedo, ahí nace la vergüenza. Y vemos cómo Adán tiene temor, tiene miedo, estando en el huerto. ¿Y qué pasa a veces? Voy a poner esto en plano de nosotros. Nosotros estamos cubiertos por la mano de Dios, por la sombra de Dios, por el abrigo de Dios. Estamos cubiertos, pero a veces tenemos temor, a veces tenemos miedo. Y cuando fallamos nos avergonzamos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo una vida en pecado. Porque la palabra dice, cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos se podían comunicar con Dios. Se sentían seguros. Se sentían estables, se sentían cómodos. Cuando uno está bajo la cobertura de Dios, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir seguro, te vas a sentir estable, porque estás en su presencia. Pero ¿sabes qué? El Señor no te juzga. El Señor, aunque haya fallado, no te señala. Sí condena el pecado, porque ahí dice que lo condenó el pecado, con sudor y con dolor, pero no lo juzgó. Mas sin embargo viene Dios y dice más adelante que les hizo unos trajes de piel de animal. Fue el primer sastre que hubo en la tierra. Fue Dios. Y así nos pasa a nosotros. Fallamos, nos caemos, a veces sentimos temor, a veces sentimos miedo, a veces tenemos ansiedad. Pero ¿sabes qué? El pecado es muerte. El pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia de Adán fue que Dios lo apartó del huerto. Hay pecados que te apartan de la presencia de Dios. Pero aún ahí, dice la palabra, que aunque ellos se escondían, aunque ellos se tapaban,
estaban. Y algo que me llama la atención, dice que ellos se adentraron al huerto. Ellos se metieron debajo del árbol. Ellos se metieron adentro del bosque. ¿Sabes? Cuando nosotros pecamos, en vez de buscar la presencia de Dios, lo que hacemos es escondernos. Lo que hacemos es alargarnos. Lo que hacemos es apartarnos. Lo que hacemos es irnos. Aquí nadie me entiende, aquí nadie me quiere, aquí nadie me comprende. Lo menos que queremos es confrontar. Lo menos que queremos es decir la verdad. Y mira qué tan fácil la pone en el proverbio. El que confiesa su pecado. ¿Sabes? Era más fácil que el hombre le dijera, Señor, fallé, que tal vez Dios lo hubiera perdonado en ese instante. Era más fácil decirle, reconozco. Pero el hombre no, el hombre se esconde. El hombre se aparta. Era más fácil. Así nos pasa muchas veces nosotros. En vez de reconocer que hemos fallado, lo escondemos de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? De Dios nadie se esconde. Porque no sabemos el tamaño del huerto. ¿Verdad? No lo dice la Biblia exactamente. Pero ellos escuchaban su voz a la plena luz del día. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces. Muchas veces hemos caído en el pecado, pero aún así hay una voz que nos habla dentro de nuestro corazón. Aún así hay una voz que nos grita, lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo está mal. Aún así Dios nos sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios, ¿sabes? Él te diseñó. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí que aman a sus hijos? Y sus hijos fallan una y otra, pero nosotros pasamos, corregimos, enseñamos. Y eso es lo que quiere Dios. Pero como dice la palabra, lo que escondemos nos destruye. En ese momento, Adán y Eva perdieron lo más importante. Perdieron la conexión con Dios. Perdieron su santidad. Perdieron su lado más divino. Perdieron su lado más puro por una desobediencia. A veces nosotros, por estar en desobediencia, y aquí nacen muchas cosas, porque ¿sabes qué? Eva fue por deseo. El deseo te hace perder muchas cosas en la vida. El deseo te hace perder lo puro, lo grato, lo lindo, lo hermoso. Lo que tenía Adán y Eva era puro y divino, pero lo pierden por un deseo de Eva. Y mira que el deseo no era nada malo, porque probaron dos cosas. Probaron del árbol del conocimiento y del mal. Probaron dos cosas. Y a veces por querer probar cosas o por querer descubrir cosas que no nos corresponden, nos metemos en problemas graves. A veces por querer probar algo nuevo, perdemos todo lo que tenemos. Porque tú te imaginas el primer hombre y la primera mujer. Ni Elon Musk ni Bill Gates eran comparados contra el primer hombre y la primera mujer. Eran los dueños del mundo. Y lo perdieron todo por una sola cosa, un deseo. Pero ese deseo se convirtió en desobediencia. Hay deseos en nuestra vida que no debemos buscarlos. Hay deseos en nuestra vida que no tenemos que ponerle atención. Hay deseos en nuestra vida que no tenemos que ir a tomarlos. Porque fue lo que pasó con la mujer y el hombre. Lo tomaron, lo comieron. Hay deseos que parecen buenos, pero destruyen. Destruyen hogares, destruyen familias, destruyen jóvenes, destruyen jovencitas, adolescentes. Hay deseos que matan. Pero aún así, Dios tenía un plan con nosotros.
aunque el primer hombre falló, Dios tenía otro plan más adelante. Vamos a ir a otro pasaje que es similar. Josué 7:21. Estamos viendo que lo que escondemos nos destruye. El primer hombre y la primera mujer se escondieron porque habían pecado. Aquí vamos a ver una historia similar o parecida. Y dice Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Escuche bien. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de la tienda y el dinero debajo de ellos. ¿Cuántos conocen esa historia? Para resumírsela. Es una historia muy bonita que está en el libro de Josué. Josué 7. Mire, el problema del pecado. Usted sabe lo que pasó aquí. Dios mandó a que despojaran a Babilonia, a Josué. Pero había un hombre que se llamaba Acán. Y ese hombre le pudo más la codicia y Dios mandó que todo lo que había en aquel lugar fuera quemado, fuera desechado. Todo. Y Dios le mandó a decir a Josué que no tomaran nada de aquel lugar. Y este hombre tomó los bienes y los escondió en su campamento. Y le voy a leer el 11 de Josué 7. Dice así: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también ha tomado del anatema, hasta ha hurtado y ha mentido. Y aún no ha guardado, y lo ha guardado en sus enseres. Por esto, hijo de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Dios no le agrada el pecado. Acán era un hombre de Josué. Era un hombre que iba a la guerra. Y en ese paso de la guerra tomó de aquel lugar, vio las cosas, vio los bienes y él se los llevó para su casa. Pues de esa guerra la libraron, ganaron esa batalla el ejército de Israel. Pero ¿qué pasó? Más adelante Josué manda a unos hombres a pelear a la guerra. Y dijo Josué que vayan como 3,000 o 4,000 hombres. En caso ese pueblo nosotros lo conquistamos con poca gente, no voy a mandar a toda la gente. Pero había un infiltrado en el campamento ya, y era Acán. Ya Dios había visto el pecado de Acán, de lo que había hecho anteriormente. Cuando Josué manda al pueblo, al ejército, a pelear, ¿qué pasó? Fue a pelear y resulta que el pueblo del ejército de Israel, en vez de ganar la batalla, fue a perder hombres. Aquel pueblo era más pequeño. Aquel pueblo era menos. Y entonces aquí es donde sale la historia de esta. El pecado no nos deja avanzar. El pecado no nos deja conquistar. Israel perdió hombres en esa batalla por culpa de un solo hombre. De un hombre que había tomado enseres que Dios había prohibido. ¿Y cuál es el pecado que sale aquí? La codicia. El deseo por lo material. ¿Sabe? Esto le costó gente
al pueblo de Israel. Esto le costó soldados al pueblo de Israel. Y es que cuando hay codicia en medio del ejército, se van a sufrir bajas. Va a haber gente que va a morir por culpa de otros. Ese es el problema del pecado. Cuando hay codicia en nuestro corazón, ahora lo pongo en este tiempo, cuando hay codicia en nuestro corazón por tomar todo lo que a Dios le pertenece, por ser los primeros, cuando hay codicia en nuestra vida, cuando hay ego, cuando queremos tomar todo para nosotros como Acán, va a haber gente que se va a lastimar, va a haber gente que va a sufrir, va a haber gente que va a caer, va a haber gente que va a morir por el pecado nuestro. Por eso es que nosotros debemos ser sinceros. Por eso es que nosotros debemos ser fieles a Dios. Alegrarnos con lo que ya Dios nos dio. Estar contentos con lo que Dios ya nos proveyó. Nosotros debemos ser felices con lo que Dios nos da. No es bueno que nuestro corazón se llene de ego o de codicia, porque a eso no le agrada a Dios. Eso va a lastimar a otras personas, a X, a Y o a tercero. Debemos ser fieles a Dios y a nuestro prójimo, porque era más fácil que Acán le dijera a Josué, ¿sabes qué? Me tomé esto. Estoy seguro que Josué como líder le hubiera dicho, ¿sabes qué? Eso no lo debiste haber hecho. Eso no lo debiste haber tomado. Dios lo prohibió. Y cuando Dios prohíbe algo, debemos captar, debemos tomar en cuenta. No robarás, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios. Cuando Dios prohíbe algo, debemos tenerlo en cuenta, porque eso a Dios no le agrada. ¿Sabes? Hay una historia muy bonita de un profeta que Dios lo mandó a profetizar, y en el camino Dios le dijo que no comiese nada de aquel pueblo. Mas sin embargo, él fue, lo hizo, pero luego vino otro profeta de aquel pueblo y le dijo, ¿sabes? Te invito a comer a mi casa. El Señor ya me dijo. Y él se dejó llevar por lo que le dijo el otro profeta. ¿Y qué pasó la historia? Dice que de regreso un león lo mató. No se lo comió, lo mató. Por no saber obedecer. El costo de la desobediencia. La desobediencia nos estanca, la desobediencia nos detiene, la desobediencia nos roba las oportunidades que ya Dios tenía preparado para nosotros. Seguimos. Y aquí vemos un estancamiento espiritual. En Josué 7:21 vemos un estancamiento espiritual tremendo. El pueblo de Israel pierde hombres por la desobediencia de uno, por el pecado oculto que había en Acán. El pecado oculto es una ancla de... Usted ha visto los barcos gigantes, ¿verdad? La gran ancla que le tiran al mar para que se detenga. El pecado oculto es una ancla que nos detiene. El pecado oculto no nos deja avanzar. Y era lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Usted sabe cómo terminó Acán? Su familia y todos sus enseres murió apedrado por el pueblo de Israel. Porque no podían tener un infiltrado dentro del pueblo de Israel. Hay congregaciones que a veces no crecen porque hay muchos infiltrados que tienen pecados ocultos, que Dios sí los ha visto, que Dios sí lo sabe, y a veces eso estanca la congregación, el ministerio, por pecados no revelados, por pecados ocultos. ¿Sabes? Dios siempre quiere que le digamos a Él,
Dios siempre quiere que le contemos a Él nuestro pecado. Porque Dios no está esperándote para meterte a la silla eléctrica. Dios no está esperándote para llevarte al Padrón. Dios está esperando que cuando le reconocemos que hemos fallado, cuando le decimos, Señor, he pecado contra ti, Él viene y nos limpia. Él viene y nos restaura. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Escuche lo que es el Señor. Él es fiel y justo. Él mide con medida cabal, con medida razonada. Él mide exacto y es justo en poner sentencia también. Él no va a poner más de lo que nosotros pensamos. Y dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, nuevamente como lo habla en Proverbios, mas si confesamos, la clave no es ocultarnos, la clave es confesarnos. Y sabes, esta no es una opción para avanzar en lo espiritual. Si tú quieres que Dios use tu vida espiritualmente y crecer espiritualmente, hay que estar limpios delante de Dios primeramente y después delante de los hombres. La confesión es de dos formas: la que le confesamos a Dios y la que nos confesamos con el ser humano cuando reconocemos. Porque el que reconoce su pecado, reconoce que falló, pero reconoce también que hay un Salvador. Reconoce que hay alguien que lo respalda, reconoce que hay alguien que lo levanta, reconoce que hay alguien que lo renueva, reconoce que hay alguien que lo justifica, reconoce que hay alguien que lo limpia. Y ese es Cristo. Dios no quiere que nos sigamos escondiendo del pecado o que nos sigamos ocultando con el pecado. Dios no quiere eso. Confiesa a Dios tu pecado, que Dios es fiel para perdonar. Él es justo para perdonar. Él quiere limpiarnos. Él quiere transformarnos. Él quiere llevarnos a otra dimensión espiritualmente. Pero la decisión está en tu corazón. La decisión está en ti. Te voy a contar una historia que no es mía, pero me la aprendí. Habían dos hombres famosos en un pueblo que se llamaba el perdón y el otro se llamaba el rencor. Y aquellos dos personajes eran famosos, cada uno en su pueblo. Y cierto día la gente le decía: oye, ¿por qué no vas y conoces al perdón? Y viceversa, el perdón al rencor. Y le llamó mucho la atención al rencor, que dijo: ¿sabes qué? Voy a conocer al perdón. Y se fue el rencor a buscar al perdón para conocerlo, porque toda la gente le decía que era grande, era un personaje muy importante. Y resulta que alcanzó a ver el perdón a lo lejos, el rencor. Y resulta que cuando lo vio, se alegró. Se sintió contento el rencor cuando vio el perdón. Pero entre más se acercaba al perdón, se daba cuenta que se hacía nada, que se desvanecía, que se ocultaba. El rencor, entre más se acercaba al perdón, se dio cuenta que iba desapareciendo. ¿Y qué pasó con el rencor? Se detuvo y dijo: no puedo acercarme, porque si me acerco me pierdo.
La moraleja es que cuando nos acercamos al perdón, el rencor desaparece. Cuando reconocemos que hemos fallado a la persona que le hemos fallado, el rencor desaparece inmediatamente. La sed de venganza desaparece inmediatamente. Porque uno dice, el que me la hizo, me la paga. Pero eso es rencor, sed de venganza. Pero cuando nos acercamos al perdón que Dios nos ofrece, desaparece. Y Dios quiere que nos acerquemos más al perdón que al rencor. Pero a veces tomamos la decisión incorrecta. En vez de acercarnos al perdón, lo que hacemos es acercarnos al rencor, a la venganza. ¿Verdad? Hay una palabra en Lucas 19:8. Con esto termino. Y es la historia de Zaqueo. Me llama mucho la atención la historia de Zaqueo, pero me llama más la atención donde dice Lucas 19:8. Dice que Zaqueo era un hombre de estatura mediana y él escuchó que Jesús estaba pasando por aquel pueblo, no sé cómo se llama el pueblo de Zaqueo, pero cuando él escuchó, se dio cuenta que Jesús venía y él tomó una decisión y se subió a un árbol porque Jesús iba pasando por ahí. Jesús iba pasando por ahí y Jesús lo vio. Misteriosamente Jesús lo vio a aquel hombre que estaba subido en el árbol. ¿Tú te imaginas Jesús con tanta gente que lo rodeaba y lo alcanzó a ver? Y hay algo bonito que Jesús le dice a Zaqueo. En el 5, Jesús lo vio y le dice, mira lo que hizo primero. Zaqueo subió a un árbol, era pequeño de estatura, para que Jesús lo viera. Quédate con eso. Ahora, lo que sigue, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Tú sabes quién era Zaqueo? Zaqueo era un recolectador de impuestos. Zaqueo era un hombre que había defraudado a muchos. Él lo reconoce. En su historia más abajo, por eso te pongo el 19:8, porque me llama la sinceridad del corazón de Zaqueo. Señor, si en algo yo he defraudado, devolveré el doble. Escucha la sinceridad de aquel hombre. Si en algo yo he fallado, Señor, devolveré el doble. La sinceridad de aquel hombre. Pero ¿sabes qué? Esa sinceridad ya Dios la sabía. Porque si no, Jesús no le hubiera dicho, date prisa, bájate que hoy como contigo en tu casa. Si Jesús no hubiera conocido el corazón de Zaqueo, Jesús mismo lo hubiera señalado como señalaba a los republicanos. Pero ¿sabes qué? Cuando hay sinceridad en nuestro corazón, Dios lo sabe. Dios lo ve automáticamente. Pero necesitamos ser como Zaqueo. Si hemos fallado en algo, pedir perdón es lo más fácil. Si hemos defraudado en algo, pedir perdón es lo más fácil. Pero con sinceridad. Porque ¿sabes qué? Tú sabes lo que le pasó a Judas y lo que le pasó a Pedro. Judas se arrepintió. Y no voy a entrar en el tema del perdón porque el perdón es extenso. Hay perdón sin arrepentimiento, que fue lo que le pasó a Judas. Hubo remordimiento en su corazón, pero no hubo un perdón sincero. Pedro cometió el error también, pero él pidió perdón y luego buscó a Jesús. Mas sin embargo, le carcomía más a Judas porque su corazón no había sido sanado. También veo a los dos hombres que están en la cruz, colgados. Uno reconoce a Dios,
que Jesús lo salva automáticamente por reconocerle. Obviamente Él le dice, estoy pagando el precio que me merezco por ser lo que soy. El otro dudó de lo que Dios le ofrecía. Y voy a decir esta palabra, habemos muchos que estamos dudando de esa salvación. Estamos tal vez colgados o pagando el precio con la cruz, pero estamos dudando de la salvación. La duda envanece. Por eso nosotros debemos seguir a Jesús con toda sinceridad en nuestro corazón, sin poner argumentos, sin poner pretextos. Porque Dios quiere salvarnos, pero es tan fácil. Solo es aceptar a Dios en nuestro corazón y dejar que Él haga lo que va a hacer. Yo termino con esto. Ponte sobre tus pies.